Bueno, vamos con un nuevo problema de inducción. Este para una barra conductora de longitud R se mueve con una velocidad constante V en la dirección paralela a un conductor rectilíneo indefinido por el que circula una corriente estacionaria de intensidad I. El extremo más próximo de la barra se encuentra a una distancia del conductor. Bueno, básicamente lo que calcular la G inducida, ¿vale? La barra es perpendicular al conductor, eso es lo que nos dicen. Evidentemente, bueno, eso parecía claro, ¿no? Porque nos decían que si el lado más cercano, el lado, bueno, en fin, entonces lo que tenemos es eh, un hilo de corriente eh, y una barra conductora. La barra conductora tiene longitud R, ahí la tenéis. Se mueve con una velocidad constante en una dirección paralela a un conductor rectilíneo, o sea, se mueve con una velocidad constante en la dirección paralela, o sea, que se mueve, vamos a suponer que se mueve hacia arriba. ¿Ok? Y esta velocidad es constante por el que circula una corriente estacionaria, así que la I no depende del tiempo. La I que circula la vamos a suponer hacia arriba porque no nos dicen lo contrario, así que la I vamos a suponerla hacia arriba que no es una función del tiempo, pues se dice que es una corriente estacionaria. El extremo más próximo de la barra se encuentra a una distancia d del conductor, o sea que de los dos extremos de la barra este se encuentra una distribución, a una distancia d, por lo que el otro extremo va a estar en una distancia d más r. Te pregunta cuál es la FEM inducida en la barra. Bueno, a ver. Primero es una FEM inducida. Primero vamos a intentar analizar un poco a nivel microscópico qué sucede en la barra. La barra, al ser conductora, va a estar formada por básicamente electrones, ¿no? Electrones que van a estar colocados en la barra, así. Electrones que en principio se van a mover con una velocidad hacia arriba. Bien, esa velocidad van a hacer que, bueno, estos electrones, en presencia de un campo magnético, sufran una fuerza magnética. Si recordáis, la fuerza magnética sobre una carga puntual se calculaba como fuerza magnética sobre una carga puntual a Q por V vectorial B. De forma que si el electrón se mueve con una velocidad V de valor rosa, o sea, el vector rosa, y está en presencia de un campo magnético, en principio lo que vamos a tener es una fuerza sobre los electrones. Vamos a ver hacia dónde va esa fuerza. Claro, para eso hay que pensar cuál es el campo magnético que está provocando esta fuerza sobre los electrones. Si el campo magnético lo genera el hilo infinito. El hilo infinito por el que circula una corriente I, si os dais cuenta, ¿vale? Está creando un campo magnético, genera un campo magnético a su alrededor. El infinito, si recordáis, B es mu sub 0 I partido por 2pi R, siendo R la distancia al hilo. Y es un campo magnético que según la regla de la mano derecha sería entrante. Así que lo que vamos a hacer sería entrante en el papel, o sea, sería un campo así. Vamos a ponerle vector, vamos a poner que esto es Z, que esto es Y y que esto es X. Por lo tanto, le vamos a poner menos K. Así que lo que tenemos es que la velocidad en principio es una velocidad que va a ir en la dirección más J. Así que la fuerza sobre el electrón va a ir como va a ser proporcional a Q del electrón, que cuidado, que es negativa, por V vectorial B. Así que va a ir como J vectorial menos K. Sabemos que J vectorial K es I por la propiedad cíclica, J vectorial menos K es menos I. Y como la carga es negativa, el menos con la carga negativa va a hacer que la fuerza magnética vaya en la dirección más I, la fuerza magnética sobre los electrones. ¿Qué es lo que va a implicar esto? Que los electrones se van a mover hacia esta posición. Claro, si los electrones se mueven hacia esa posición, van a dejar un defecto de carga negativa en el otro extremo, que será aquí. En el momento que tú tienes, por electrostática, si tú tienes una separación de cargas, en el momento que tengas una separación de cargas vas a generar un campo eléctrico, ¿vale? Aquí tendré la carga positiva acumulada y aquí la carga negativa. Entonces,
entonces vas a generar un campo eléctrico. Y este campo eléctrico, al haber un campo eléctrico entre dos puntos, eso significa que entre los dos puntos hay una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial viene expresada debido a que, o sea, viene producida debido a que la barra se está moviendo en una determinada dirección. ¿Vale? Es un ejercicio muy parecido al ejercicio del avión que moviéndose de norte a sur o de sur a norte genera una diferencia de potencial entre sus alas debido al campo magnético terrestre. ¿Vale? Es un ejercicio muy parecido, pero bueno, que sepáis que se produce esa diferencia de potencial, es lo que se denomina FEM inducida. Aparece de repente una diferencia de potencial entre los dos extremos de la barra que no viene de nada, viene simplemente de que la barra se está moviendo con una determinada velocidad, en una determinada dirección. Bien, bueno, pues lo que nos piden es básicamente que la calculemos, ¿no? Nosotros sabemos que la fuerza electromotriz inducida no es más que la menos derivada del flujo de B en el tiempo. Aquí hay un problema y el principal problema que tenemos es que nosotros cuando hablamos de flujo de campo a través de una superficie, nosotros siempre hacemos integrales de superficie. Pero aquí nosotros siempre hablamos de circuitos cerrados, pero aquí nosotros no tenemos un circuito cerrado, tenemos una simple barra. Bueno, pensad una cosa, al final esta simple barra, en ese movimiento electrónico, es decir, en ese movimiento de los electrones que se han ido hacia la derecha, lo que se ha generado es una corriente eléctrica que va justo en sentido contrario a los electrones. Si los electrones se han movido hacia la derecha es que la corriente eléctrica se ha producido hacia acá. Y esa es la corriente eléctrica que se denomina corriente inducida. ¿Vale? O sea, lo que tenemos es que ese movimiento electrónico que ha ido a derechas, como sabéis que la corriente eléctrica por convenio está elegida como en la misma dirección en la que se mueven los electrones, pero en sentido contrario por el tema de signos, si el electrón se ha ido hacia la derecha, ha generado una corriente inducida hacia la izquierda. Entonces, nosotros podemos entender que ahí se produzca esa corriente en esa barra, aunque el circuito no sea un circuito cerrado. Podríamos, siguiendo con este razonamiento del circuito cerrado, podríamos suponer lo siguiente. En el momento en que la barra se empieza a subir hacia arriba, ¿vale? Digamos que está barriendo desde su posición inicial una determinada superficie. En el momento que la barra estuviera aquí, habría barrido esta superficie. Bien, en el momento que la barra hubiera subido hasta esta posición, habría barrido esta superficie. Y podríamos simular como que hay un cambio en esa superficie. Esa superficie cambia con el tiempo. Y esa superficie cambia en el tiempo como siempre va a ser un rectángulo R por VT. Este es el valor de esa superficie imaginaria, ¿vale? Es la superficie barrida por la barra en su movimiento. Claro, ya en ese caso sí que podríamos hablar de que hay un cambio de flujo a través de la superficie, porque hay que recordar que el campo magnético que genera el hilo está presente en todos esos puntos, en todos los puntos de la superficie. Además es un campo magnético que hay que tener cuidado con él, porque es un campo magnético que no es igual en todos los puntos de la superficie. ¿Vale? Así que nosotros podríamos decir que tanto el campo magnético como el diferencial de S van en la misma dirección y sentido, por el coseno de 0 grados. El campo magnético lo podría poner como mu sub 0i partido por 2pi en vez de R, vamos a poner X porque entendemos que esa superficie está en la componente X y el diferencial de superficie lo vamos a poner como diferencial de X por diferencial de Y. Nosotros tenemos una integral doble, ahora vamos a ver los límites de integración. Si nos fijamos, los límites de integración para la X son claros, ¿no? Para la X son claros. ¿Por qué? Porque la X en la superficie iría, básicamente, dejadme que elija, esto es, la X iría desde este punto hasta este punto, es decir, desde D hasta D más R. O sea, D hasta D más R. Y la Y podríamos, bueno, en la posición inicial podríamos entender que tenemos el eje de abscisas. Es decir, podríamos suponer que inicialmente este movimiento parte del eje de abscisas. Este podría ser
el eje de ordenadas. A ver, eso es. Este podría ser el eje de ordenadas, el eje Y, y la posición inicial llamarla al eje de abscisas. Por lo tanto, podríamos suponer que la Y fuera 0, ¿no? Algo así. Partiríamos de 0 y el resultado, el objetivo, o sea, la Y sería simplemente V por T. Esa es la forma en la que cambiaría Y. De esta manera, la integral doble queda, bueno, relativamente sencilla porque podemos sacar fuera de la integral todo esto de aquí y tendríamos que el flujo de campo a través de la superficie es mu sub 0 y partido por 2pi por la integral en diferencial de y. Voy a separar las dos integrales, diferencial de x partido por x, con entre d más r y d, y entre 0 y v. Te voy a separarlas porque no se influyen las unas a las otras. Así que directamente las separamos y nos quedaría que el flujo de campo a través de la superficie sería mu sub 0i partido por 2pi por el resultado de esta integral, que es v por t, y aquí teníamos claramente un logaritmo neperiano de d más r partido por d. Este sería el flujo de campo magnético a través de la superficie ficticia, superficie imaginaria que está barriendo la barra en su movimiento. Claro, la Fm inducida, recordad que es la derivada de flujo en el tiempo, bueno, la menos derivada, ¿no? Menos derivada temporal de mu sub 0i partido por 2pi por vt por el logaritmo neperiano de d más r partido por d, donde todo es constante. Si os dais cuenta, todo es absolutamente constante, salvo la t. Tengo una constante por t, bueno, pues el resultado va a ser simplemente menos mu sub 0i partido por 2pi por v, por el logaritmo neperiano, y esto lo podríamos poner como 1 más r partido por d. Y este será el valor de la fuerza electromotriz inducida. Esa fuerza electromotriz es la que pone en marcha la corriente famosa de lo que os he hablado aquí, ¿vale? Tiene que haber como un motor para poner en marcha esa corriente, y esa corriente se pone en marcha siempre con una pila, y esta pila es la famosa fuerza electromotriz inducida.